Hace muchísimos años, en un pueblo de esos donde las casas eran de adobe, vivía Genaro Gutiérrez. Genaro no era cualquier hombre. Era el comerciante de ganado más astuto de la región. Tenía tierras, tenía dinero, una esposa leal, hijos sanos. Pero lo que no tenía era fe. «Dios no existe», decía con su voz gruesa y orgullosa. Si existiera, la vida sería fácil. No habría hambre, no habría enfermedad. Y mírame a mí. Tengo todo lo que quiero, y sin necesidad de rezarle a nadie. La gente del pueblo lo escuchaba y se persignaba en silencio. «No hables así, Genaro», le decía su padre, un anciano con la piel curtida por el sol. «Dios ve todo, hijo». «Bah», resoplaba Genaro, «yo no necesito a ningún Dios. Mi dinero lo hago con mi propio esfuerzo, con mis propias manos». Su esposa Albertina intentaba hacerlo entrar en razón con paciencia. «Mi amor, solo porque no lo ves, no significa que no exista», le decía, mientras acomodaba la mesa. Pero Genaro se reía. «¿Qué Dios ni qué 8 cuartos?» exclamaba. «Si Dios quiere mi dinero, que baje y lo coja». Albertina suspiraba y movía la cabeza, pero no insistía. Sabía que no había peor ciego que el que no quiere ver. Un día, Genaro hizo el mejor negocio de su vida. Vendió todas sus reses a un precio altísimo, tanto que su bolsa de cuero pesaba con monedas de oro y plata. Regresó al pueblo pavoneándose, con una sonrisa de oreja a oreja. «Hoy me fue de lujo», murmuraba, sintiendo el peso de su fortuna en la cintura. Caminaba por el sendero polvoriento, disfrutando el viento en la cara, hasta que de pronto se le ocurrió algo. Se detuvo, sacó un fajo de billetes, se limpió el sudor con ellos, y luego los lanzó al cielo, con una risa burlona. «Toma, Dios», gritó, «si existes, agarra mi dinero, te lo regalo». Los billetes cayeron lentamente al suelo. Genaro los recogió con calma y siguió su camino, riéndose. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Cuando llegó a su casa, sus hijos y Albertina todavía no volvían del campo. Entró, dejó la bolsa de dinero sobre un estante y se frotó el estómago. Tenía hambre, mucha hambre. Se acercó a la cocina, levantó las tapas de las ollas y bufó con fastidio. «Otra vez sopa», gruñó. Siempre lo mismo. Su cara de disgusto era un poema. ¿Cómo era posible que un hombre con tanto dinero tuviera que comer sopa todos los días? «Ya estuvo bueno», murmuró. Tomó unas papas y decidió cocinar algo más decente. Encendió el fogón, acomodó la leña y dejó que las llamas crecieran. Luego se quitó la chaqueta y fue a su habitación a cambiarse. Y justo ahí todo comenzó a torcerse. Mientras se ponía una camisa limpia, escuchó un sonido extraño. Algo como lluvia, pero no era lluvia. Frunció el ceño, dio 2 pasos hacia la puerta y, en cuanto la abrió, una nube de humo lo golpeó en la cara. La cocina estaba en llamas. El fuego se retorcía como serpientes furiosas, devorando las paredes de paja y madera. «No, no, no», gritó corriendo hacia el fogón, tratando de apagar las llamas con un balde de agua. Pero fue inútil. En cuestión de minutos, el techo de la cocina se vino abajo, convertido en una lluvia de brasas. Y entonces, Genaro lo recordó. «Mi plata». Se quedó helado. Todo su dinero, toda su fortuna, estaba dentro de la cocina. Con el corazón a punto de salírsele por la boca, corrió hacia los restos humeantes. Revolvió las cenizas con las manos desnudas, desesperado. Nada. No quedaba ni una sola moneda. Las llamas se lo habían llevado todo. En ese momento llegaron Albertina y los niños. Su esposa se detuvo en seco viendo la escena. «Dios mío, ¿cómo vamos a cocinar ahora?»,
Pero Genaro no la escuchaba. No veía nada, no oía nada. Solo sentía un agujero en el pecho. Se tambaleó hacia atrás, con el rostro pálido y las manos ennegrecidas por el hollín. Cayó de rodillas. Revolvía la tierra como un loco, buscando lo imposible. Albertina quiso tocarlo, pero él ni siquiera reaccionó. Sus hijos lo miraban asustados, sin entender por qué su padre, el hombre más fuerte que conocían, estaba tirado en el suelo como un mendigo sin alma. Y en ese instante, en lo más profundo de su mente, un pensamiento lo atravesó como un rayo. Tal vez Dios sí existe, pero si era así, acababa de aprender de la peor manera posible que no debía haber jugado con él. Y lo peor, aún estaba por venir Genaro Gutiérrez, el comerciante más exitoso del pueblo, el que se burlaba de Dios, el que decía que la fe era para los débiles. Ahora estaba tirado en el suelo, con las manos negras de ceniza y el corazón en un puño. Su esposa, Albertina, intentó levantarlo, pero él no reaccionaba. «Genaro, ¿me escuchas?» Nada. Los niños, asustados, se abrazaron entre ellos. Nunca habían visto a su padre así, y desde esa noche todo se fue al carajo. Al principio Albertina pensó que su esposo estaba en shock por la pérdida de su dinero. Era normal, ¿no? Había trabajado duro por esa plata, y en un instante se había convertido en humo. Pero con los días, algo raro comenzó a pasar. Genaro ya no hablaba, ya no comía bien, ya no trabajaba. Se quedaba sentado en el patio mirando la nada, murmurando cosas que nadie entendía. «¿Mi plata? ¿Dónde está mi plata?» Albertina se preocupó. «Mi amor, ya pasó», le dijo acariciándole el hombro. «Volverás a trabajar, volveremos a salir adelante». Pero él no respondió. Y luego vino lo peor. Una noche, Albertina se despertó sobresaltada. Algo estaba mal. Miró a su lado y vio a Genaro acostado boca arriba, con los ojos bien abiertos, pero sin moverse. «Genaro», susurró moviéndolo un poco. Nada. Lo sacudió con más fuerza. «Genaro, despierta». Su esposo no reaccionó. No parpadeaba. No respiraba hondo. No emitía sonido. Albertina sintió un escalofrío. Era como si estuviera muerto. Pero cuando el sol comenzó a salir, Genaro parpadeó, y de la nada se levantó como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasó?», preguntó frotándose la cara. Albertina se quedó mirándolo, pálida. «Genaro, toda la noche estuviste como petrificado». Él se encogió de hombros. «No sé, dormí normal, pero esa misma noche volvió a pasar. Y la siguiente, y la siguiente. Cada vez que caía la noche, Genaro quedaba completamente paralizado. Y lo peor, empezó a tener pesadillas. No, bájate de mí», murmuraba entre dientes. «Me estás aplastando, no puedo respirar». Se retorcía en la cama, sudando frío, con el rostro desencajado. Una madrugada, Albertina lo vio con los ojos inyectados en sangre, moviendo la cabeza como si luchara contra algo invisible. «Suéltenme», gritó en un susurro, sin poder moverse. Albertina se tapó la boca con las manos, porque se dio cuenta de algo espantoso. Genaro no estaba soñando. Los hijos de Genaro también comenzaron a notar lo que pasaba. Una noche, mientras Albertina estaba visitando a su madre en otro pueblo, los niños decidieron vigilar a su padre. Se quedaron despiertos hasta tarde, escondidos detrás de la puerta de su habitación, espiando. Y lo que vieron les heló la sangre. Sobre el pecho de su padre había pequeñas sombras con cuernos. Eran criaturas oscuras, de ojos brillantes, que lo sujetaban de manos y pies.
Uno de los niños tapó su boca para no gritar. El otro, con los ojos bien abiertos, tiró a su hermano del brazo y salieron corriendo del cuarto. Cuando Albertina regresó y los vio temblando, les exigió que hablaran. «Mamá, había unos bichos feos en papá», lloró el menor. «No eran bichos, eran demonios», corrigió el mayor. Albertina se quedó helada. Esa misma noche, la historia de Genaro se esparció por todo el pueblo. Los vecinos murmuraban. Los ancianos se persignaban al pasar frente a su casa. Los curanderos lo visitaron, pero se fueron pálidos, murmurando que no podían hacer nada. Y entonces llegaron los creyentes. La siguiente noche, un grupo de hombres y mujeres de fe llegaron a la casa de Genaro. Albertina los recibió con los ojos llenos de esperanza. Genaro, en cambio, se puso como un loco en cuanto los vio. «Váyanse de aquí», rugió, con una voz que no era suya. Pero ellos no se fueron. Encendieron velas, abrieron sus Biblias y empezaron a orar. El aire en la habitación se volvió pesado. Genaro se revolcaba en la cama, lanzando insultos, escupiendo, maldiciendo a todos los presentes. «Dios no existe. Lárguense de aquí», gritaba con furia. Los creyentes no se detuvieron. Oraron, clamaron, siguieron adelante. Las horas pasaron y la lucha entre la fe y el mal se hizo más fuerte. A las 3 de la mañana Genaro soltó un grito desgarrador. El olor a humo y azufre llenó la casa. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Y entonces todo terminó. Genaro quedó quieto. No se movió por varios minutos. Albertina temblaba. Los creyentes se miraron entre sí. «Ha sido liberado», murmuró el pastor. Pero nadie estaba seguro, hasta que amaneció. Genaro se despertó solo. Se sentó en la cama, miró a su esposa, a sus hijos y a todos los que estaban allí. No dijo nada. Simplemente lloró. Por primera vez en su vida se sintió libre. Esa misma tarde, mientras la iglesia local se reunía, ocurrió algo inesperado. La puerta se abrió lentamente. Todos se quedaron en silencio. Era Genaro, el hombre que había negado a Dios, el que decía que la fe era inútil. Entró a la iglesia con la cabeza baja y los ojos llenos de lágrimas. El pastor sonrió. «Bienvenido a casa, hermano». El pueblo entero estalló en aplausos y aleluyas. Desde ese día, Genaro Gutiérrez se convirtió en el creyente más fiel de la iglesia. Y aunque retomó su negocio, jamás volvió a hablar con soberbia, porque ahora sabía la verdad. Sin Dios, el dinero no vale nada. El huérfano que se volvió rico. Había un muchacho llamado Bonafillo. Desde que nació, el destino pareció darle la espalda. Su madre murió cuando él apenas podía decir mamá, y su padre, aunque amoroso, no tardó en seguirla, dejándolo solo en el mundo. Pero no estaba completamente solo. Lo dejó bajo el cuidado de una madrastra, una mujer tan fría y cruel que parecía disfrutar con cada lágrima que Bonafillo derramaba. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a esconderse tras las montañas, ocurrió el desastre. Bonafillo, mientras ayudaba en la casa, tropezó y rompió el cántaro favorito de su madrastra. Un simple cántaro de barro, viejo y lleno de grietas, pero para ella era como si hubiera roto un tesoro invaluable. El sonido del cántaro al romperse fue suficiente para desatar la tormenta. «Bonafillo», gritó su madrastra, apareciendo en la puerta como si fuera un huracán en forma humana. «¿Qué has hecho? No me lo puedo creer». Bonafillo, temblando como una hoja en otoño, intentó disculparse, pero apenas podía balbucear. «Y yo no quise...» «Cállate», lo interrumpió ella, con los ojos llenos de furia.
Si crees que voy a dejar pasar esto, estás muy equivocado. Vete de mi casa ahora mismo. Y escucha bien, muchacho, no regreses hasta que traigas un cántaro igual al que rompiste. Y más te vale no volver con las manos vacías. Bonafillo bajó la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. Quería llorar, pero no iba a darle esa satisfacción. Su madrastra lo señaló hacia la puerta y su voz resonó como un trueno. «Fuera, lárgate ya». Y así fue como Bonafillo dejó la casa donde nunca había sido feliz. Pero, ¿sabes qué? A medida que sus pies se alejaban de aquel lugar, comenzó a sentirse un poco más ligero. Era como si con cada paso dejara atrás el peso de todas las lágrimas y los gritos. Por primera vez, sentía que el mundo era más grande que los 4 muros de esa casa. Bonafillo caminó sin rumbo fijo, dejando que el viento lo guiara. El aire fresco acariciaba su rostro y los colores del atardecer parecían más brillantes de lo que había notado nunca. A medida que avanzaba, se cruzaba con campesinos y viajeros, quienes lo miraban con curiosidad. Cuando les contaba su historia, sus reacciones eran siempre las mismas: incredulidad y compasión. «¿Cómo pudiste aguantar tanto tiempo con esa mujer?», le preguntó un hombre mayor, que llevaba un saco de papas al hombro. Bonafillo solo se encogía de hombros. No sabía cómo explicarlo. Pero mientras más lejos estaba de su madrastra, más comenzaba a ver las pequeñas maravillas del mundo. El canto de los pájaros, el susurro de los árboles, el aroma del pan recién horneado cuando pasaba por algún pueblo. Una noche, mientras la luna iluminaba su camino, llegó a un río tan ancho que parecía no tener fin. El agua era tranquila, como un espejo, y reflejaba las estrellas en su superficie. Pero lo que realmente llamó su atención fue lo que había en el centro del río: un cocodrilo gigantesco. Era tan grande que parecía una montaña cubierta de escamas, y sus ojos brillaban como carbones encendidos. Bonafillo se detuvo en seco, sintiendo como el miedo le recorría el cuerpo. Pero antes de que pudiera hacer algo, el cocodrilo habló. «¿Quién eres tú, pequeño humano?», preguntó con una voz profunda y grave. «¿Y qué haces en un lugar como este?». Bonafillo tragó saliva, pero decidió responder con valentía. «Soy Bonafillo», dijo, tratando de mantener la calma. «Mi madrastra me echó de casa porque rompí un cántaro. Me ha mandado a buscar uno igual». El cocodrilo lo miró fijamente, como si estuviera evaluándolo. Luego suspiró y su voz se suavizó un poco. «Tu historia me conmueve, muchacho. Escucha bien, puedo ayudarte a encontrar lo que buscas. Pero primero tendrás que frotar mi lomo». Bonafillo abrió los ojos de par en par. ¿Frotar el lomo de un cocodrilo? Sonaba como una locura. Pero luego pensó: no tengo nada que perder. Así que asintió y tomó la esponja que el cocodrilo le ofrecía. Déjame decirte, no fue nada fácil. El lomo del cocodrilo estaba cubierto de escamas tan duras como rocas, y cada vez que pasaba la esponja, sus manos se llenaban de cortes. La sangre le corría por los dedos, pero Bonafillo no se detuvo. Frotaba con fuerza, mientras murmuraba canciones para darse ánimos. Cuando terminó, el cocodrilo lo miró con algo que parecía respeto. «Eres valiente, Bonafillo», dijo. «Sube a mi lomo y te llevaré al próximo desafío». El cocodrilo cruzó el río con Bonafillo en su lomo, y al llegar a la otra orilla, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Bonafillo se encontró frente a una puerta pequeña y vieja, que parecía no haber sido abierta en años. Con cuidado la tocó, y ésta se abrió con un chirrido que le hizo estremecer. Lo que vio más allá
lo dejó sin palabras. Un ser gigantesco cuya cabeza tocaba el cielo y cuyos pies se hundían en la tierra. Su cuerpo despedía un hedor tan fuerte que Bonafillo tuvo que taparse la nariz para no marearse. «¿Quién eres? ¿Y qué buscas en mis dominios?», preguntó el monstruo, con una voz tan profunda que hacía temblar el suelo. Bonafillo, temblando como una hoja en otoño, respiró hondo y contó su historia. El monstruo lo escuchó en silencio y luego asintió lentamente. «Si deseas mi ayuda, tendrás que peinar mi cabello», dijo. Bonafillo miró hacia arriba y lo que vio casi lo hace retroceder. El cabello del monstruo era un desastre, largo, sucio y lleno de ramas y nudos, pero Bonafillo no se dejó intimidar. Tomó un peine que el monstruo le ofreció y comenzó a trabajar. Cada mechón que caía al suelo hacía temblar la tierra y el olor era casi insoportable. Pero Bonafillo no se quejó ni una sola vez. Sabía que este era otro paso hacia su meta. Cuando terminó, el monstruo lo miró con algo parecido a la admiración. «Eres persistente, muchacho. Sigue adelante y encontrarás lo que buscas». Y así Bonafillo se puso de pie, listo para enfrentar lo que fuera que viniera después. Después de caminar durante horas, Bonafillo llegó a un lugar extraño, un pueblo habitado únicamente por ancianas. Pero no eran ancianas comunes, ¿eh? Estas mujeres eran tan viejas que parecía que sus huesos crujían con cada paso. Algunas estaban encorvadas, otras usaban bastones, y sus cabellos eran tan blancos como nubes. En cuanto lo vieron, lo rodearon como si fuera el primer visitante que tenían en siglos. «¿Quién eres, muchacho?», le preguntó una de las ancianas, con una voz tan rasposa que parecía venir de las profundidades de una cueva. Bonafillo, que ya estaba acostumbrado a contar su historia, les explicó todo desde el principio: la madrastra, el cántaro roto, el cocodrilo, el monstruo. Las ancianas lo escucharon con atención, asintiendo lentamente. «Podemos ayudarte», dijo la más vieja de todas, que parecía ser la líder. «Pero primero tendrás que hacer algo por nosotras». Bonafillo no estaba sorprendido. Sabía que siempre había una condición. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó con la misma determinación de siempre. «Peinarnos, cortarnos las uñas y traernos agua del pozo», respondió otra anciana, levantando una mano temblorosa para mostrarle sus largas uñas amarillas. El pozo estaba lejos y el trabajo no era fácil. Pero Bonafillo, como siempre, aceptó sin quejarse. Pasó horas peinando a las ancianas, cortándoles las uñas y trayendo agua fresca. Pero no lo hizo con cara larga, no. Mientras trabajaba, les contaba historias y cantaba canciones, logrando que las ancianas se rieran tanto que se agarraban el vientre para no caerse. Cuando terminó, la anciana líder se acercó a él con una sonrisa, mostrando las encías vacías. «Eres un buen muchacho, Bonafillo. Aquí tienes 2 cantimploras. Una te llevará a tu madre y la otra contiene riquezas. Pero recuerda, úsalas sabiamente». Bonafillo tomó las cantimploras con cuidado, agradeció a las ancianas y continuó su camino. Siguiendo las indicaciones de las ancianas, Bonafillo llegó a un valle hermoso. El aire era tan fresco que cada respiración se sentía como un regalo, y las flores llenaban el paisaje de colores. Allí hizo lo que le habían indicado. Lanzó la primera cantimplora al suelo. En cuanto la cantimplora tocó la tierra, una luz dorada lo envolvió, y de esa luz apareció una figura que hizo que a Bonafillo se le llenaran los ojos de lágrimas. Era su madre. «Bonafillo, mi hijo», dijo ella, con una voz tan dulce que parecía una melodía. Bonafillo corrió hacia ella y la abrazó como si no quisiera soltarla nunca. Por primera vez en su vida,
sintió el calor de un abrazo que no conocía, pero que siempre había soñado. «Mamá, te he extrañado tanto», dijo él con la voz quebrada por la emoción. «Y yo a ti, mi pequeño», respondió ella, acariciándole el cabello. «Pero siempre he estado contigo, incluso cuando no podías verme». Bonafillo le contó todo lo que había vivido: la crueldad de su madrastra, los desafíos que enfrentó con el cocodrilo, el monstruo y las ancianas. Su madre lo escuchó con atención, con lágrimas en los ojos. «Eres más valiente de lo que jamás imaginé, Bonafillo. Ahora, toma estas 3 cantimploras más. Cada una tiene un propósito especial, pero solo tú sabrás cuándo y cómo usarlas». Con un beso en la frente, su madre le entregó un cántaro idéntico al que había roto y desapareció en un destello de luz. Aunque el encuentro fue breve, Bonafillo sintió que su corazón estaba más lleno que nunca. Cuando Bonafillo regresó a su pueblo, nadie lo reconoció al principio. Habían pasado años desde que se había marchado, y el niño flaco y tímido que se fue había regresado como un joven fuerte y seguro. Su rostro irradiaba confianza, y en sus manos llevaba el cántaro que había prometido encontrar. «¿Es ese Bonafillo?», murmuraban los aldeanos. «¿El muchacho que se fue hace tanto tiempo?». Bonafillo caminó directo hacia su madrastra. Cuando ella lo vio, su rostro pasó del asombro a la envidia en cuestión de segundos. «¿Qué es esto?», dijo ella, tratando de mantener la compostura. «¿Cómo lo conseguiste?». Pero Bonafillo no dijo nada. En lugar de responder, sacó la primera de las cantimploras que su madre le había dado y la rompió en el suelo. Lo que ocurrió dejó a todos boquiabiertos. Desde la tierra comenzaron a brotar castillos de oro, uno tras otro, tan brillantes que era difícil mirarlos directamente. «Es un milagro», gritaban los aldeanos. Bonafillo, sin embargo, no buscaba gloria. Invitó a los aldeanos a habitar los castillos y a compartir las riquezas. Poco a poco, el pueblo comenzó a transformarse en un lugar lleno de vida y alegría. Desde ese día, Bonafillo se convirtió en una leyenda. Los aldeanos hablaban de él como el muchacho que enfrentó lo imposible y regresó con riquezas, pero sobre todo con un corazón lleno de bondad y valentía. Y así termina la historia de Bonafillo, el portero del prostíbulo. «Mira, muchacho, te voy a contar una historia realmente brutal. Es de un hombre que parecía condenado a no tener suerte en la vida. Pero ya verás cómo las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Todo empieza en un pueblito olvidado. Allí vivía un hombre llamado Julián. No era alguien especial a los ojos de los demás. Alto, de espaldas anchas, manos toscas como troncos de árbol y con una piel curtida por el sol. Pero lo que más marcaba su destino era otra cosa. No sabía leer ni escribir. Desde que tenía uso de razón, su vida había sido la misma: pararse en la puerta del prostíbulo del pueblo, abrir y cerrar la pesada puerta de madera vieja y ver pasar a los clientes, hombres de cara sucia y bolsillos flacos, que buscaban consuelo en las luces tenues de aquel lugar. Su padre había hecho lo mismo. Su abuelo también. Parecía que el destino ya estaba escrito para él. Pero una cosa que siempre dicen los viejos sabios es que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y vaya que sí. Un día, el dueño del prostíbulo, un señor con barriga de tantos años sentado contando monedas, se murió. Y en su lugar llegó un tipo de ciudad, joven, bien vestido y con ideas modernas. Se llamaba Emiliano y traía ganas de cambiar las cosas. Julián lo vio llegar con una maleta de cuero reluciente y supo que no se traía nada bueno entre manos.
Señor Julián, le dijo Emiliano con un tono que sonaba más a orden que a saludo. Quiero modernizar el negocio. Ya no basta con solo abrir la puerta. Necesito un informe semanal. Quiero saber cuántos clientes entran, qué piensan del servicio, qué cosas podemos mejorar. Julián tragó saliva. Yo no sé escribir, patrón. El nuevo dueño lo miró como si hubiera dicho que no sabía respirar. ¿Cómo que no sabe escribir? Pues no, nunca aprendí, respondió Julián sintiendo cómo el sudor le bajaba por la nuca. Emiliano suspiró y se pasó una mano por la cara. Mire, lo siento, pero necesito a alguien que pueda hacer este trabajo. No puedo pagar a otro para que haga lo que debería hacer usted. Y no me voy a quedar esperando a que aprenda. Julián sintió que el estómago se le hacía un nudo. Pero, señor, yo llevo toda mi vida aquí. Mi padre, mi abuelo, yo no sé hacer otra cosa. Emiliano le dio una palmadita en el hombro y suspiró con fastidio. Sí, lo entiendo. Pero el negocio es el negocio. No se lo tome a mal, pero está despedido. Y así, de un momento a otro, Julián quedó en la calle. Esa noche caminó sin rumbo por el pueblo, sintiendo que el aire le pesaba en el pecho. Nunca se había preguntado qué pasaría si un día ya no fuera el portero del prostíbulo, porque nunca pensó que podría ser otra cosa. Llegó a su casa. Una cabaña humilde con una mesa vieja, una silla coja y una cama dura como una piedra. Se dejó caer en la silla y miró las pocas monedas que Emiliano le había dado. ¿Y ahora qué? Pasaron horas hasta que su mente comenzó a trabajar. Recordó algo. Cuando trabajaba en el prostíbulo, a veces la cama se rompía, la mesa cojeaba o la puerta se atoraba. Y él, con paciencia y unos cuantos clavos, lo arreglaba. Nunca lo pensó como un trabajo, solo como algo que hacía porque nadie más lo haría. Tal vez pueda hacer eso mientras encuentro algo mejor, murmuró para sí mismo. Buscó entre sus cosas a ver si tenía herramientas. Nada, solo unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Necesitaba herramientas de verdad. Se levantó y fue al pueblo a buscar una ferretería. Pero adivina qué, no había. ¿Y ahora?, se preguntó. Descubrió que la única forma de conseguir herramientas era viajar 2 días en mula hasta el pueblo más cercano. 2 días de ida, 2 de vuelta, 4 días para comprar un martillo. Bueno, no tengo otra opción, se dijo. Así que tomó lo poco que tenía, un pedazo de pan, una cantimplora con agua, y se fue al camino. El sol le pegaba en la espalda durante el día, y el frío de la noche le mordía los huesos. Pero después de 2 días de polvo y sudor, llegó al pueblo y entró a una ferretería por primera vez en su vida. Allí vio cosas que jamás había visto. Martillos relucientes, sierras filosas, clavos dorados y plateados, herramientas de todas formas y tamaños. Era como ver un cofre del tesoro. Compró un martillo, unos clavos y unas pinzas con lo poco que tenía y emprendió el camino de vuelta. Apenas llegó a casa, exhausto, tocaron su puerta. «Julián, vecino», dijo don Ramiro, un hombre de bigote grueso. «¿No tendrás un martillo que me prestes?» Julián miró su único martillo y dudó. «Lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar». Ramiro frunció el ceño y pensó un momento. «Hagamos algo. Te pago el doble por él. Me ahorra un viaje de 4 días». Julián parpadeó sorprendido. Era dinero fácil. «Bueno, está bien». Y así, sin saberlo, acababa de hacer su primera venta. Al día siguiente, otro vecino tocó su puerta. «Me enteré de que vendiste un martillo. Yo también necesito herramientas. ¿Me las consigues?».
Ahí fue cuando a Julián se le encendió la chispa. Si la gente del pueblo tenía que viajar 4 días para comprar herramientas, ¿por qué no traerlas él mismo? En su siguiente viaje, compró un poco más de lo que le habían pedido. Cuando regresó, la gente vino a comprarle, uno tras otro. Los vecinos dejaron de viajar al pueblo vecino y empezaron a buscar a Julián. Sin darse cuenta, estaba empezando un negocio. Primero guardó las herramientas en su casa, luego en un pequeño almacén. Después alquiló un local, y así nació la primera ferretería del pueblo. El exportero del prostíbulo, el hombre que pensó que su vida estaba acabada, había encontrado su camino. Julián nunca se imaginó lo rápido que crecería su pequeño negocio. Lo que comenzó con un solo martillo terminó convirtiéndose en la ferretería más grande del pueblo. Ya no tenía que viajar él mismo. Ahora, los comerciantes del pueblo vecino le enviaban los pedidos directamente, porque era su mejor cliente. El hombre que antes solo abría y cerraba una puerta, ahora tenía un almacén lleno de herramientas, materiales y hasta trabajadores que lo ayudaban. Un día, mientras revisaba unos pedidos, escuchó risas afuera. Miró por la ventana y vio a un grupo de niños jugando en la calle con un balón de trapo. ¡Gol!, gritó uno, mientras la pelota golpeaba una pared descascarada. Julián sonrió, pero luego se fijó bien en los niños. Sus ropas estaban gastadas, sus zapatos rotos o, peor aún, iban descalzos. Frunció el ceño. «Oye, muchacho», llamó a uno de ellos, un flaquito de cabello alborotado. «¿Por qué no están en la escuela?» El niño dejó de patear la pelota y se encogió de hombros. «No hay escuela, señor. El maestro se fue hace años y nadie más vino a enseñar». Las palabras se quedaron flotando en la mente de Julián. Esa noche, mientras contaba las monedas de la venta del día, su cabeza no paraba de dar vueltas. Él nunca aprendió a leer ni a escribir. Su padre tampoco, su abuelo menos, y ahora estos niños estaban condenados al mismo destino. Se levantó de golpe. Esto no puede seguir así. Al día siguiente fue al ayuntamiento del pueblo. «Necesitamos una escuela», dijo sin rodeos. El alcalde, un hombre de panza grande y bigote fino, levantó una ceja. «¿Y quién va a pagarla?» Julián sacó una bolsa con monedas de oro y la dejó caer sobre la mesa con un sonido seco y pesado. «Yo». El alcalde se quedó con la boca abierta. «¿Tú? Pero, ¿por qué?» Julián se cruzó de brazos. «Porque ningún niño debería crecer sin saber leer ni escribir, como me pasó a mí». El alcalde lo miró por un rato. Luego sonrió y asintió. «Está bien, hagámoslo». La noticia corrió por el pueblo. El portero del prostíbulo iba a construir una escuela. Los vecinos hablaban de eso en la plaza, en las tiendas, en los corrales. «Pero este Julián, ¿qué se cree?», decían algunos con envidia. «Ese hombre tiene más corazón que muchos», decían otros con admiración. Pero Julián no se preocupó por los comentarios. Se enfocó en construir la escuela. Semanas después, el edificio estaba listo. Era una construcción sencilla, con paredes firmes y ventanas grandes para que entrara la luz. Se compraron pupitres, pizarras y libros. Por primera vez en la historia del pueblo, los niños tendrían un lugar para aprender. Para celebrar, el alcalde organizó una gran fiesta de inauguración. Esa noche, el pueblo entero se reunió. Hubo comida, música y discursos de agradecimiento. El alcalde se subió a una tarima improvisada y con una copa en la mano, pidió silencio. «Damas y caballeros, hoy celebramos un cambio en nuestro pueblo. Y todo gracias a este hombre, Julián
el hombre que pasó de ser portero a empresario y ahora a benefactor de nuestra comunidad. Los aplausos tronaron. Julián sintió un nudo en la garganta. Nunca había sido el centro de atención. El alcalde sonrió y levantó un gran libro de actas. Y para cerrar esta gran noche, queremos que Julián tenga el honor de ser la primera persona en firmar el libro de la escuela. Un silencio profundo se apoderó del lugar. Julián se puso tenso. Miró la pluma que le extendían. Miró el libro. Miró a la gente. Tragó saliva. Se aclaró la garganta y con voz firme dijo: «No puedo firmarlo». El alcalde frunció el ceño. «¿Cómo dice?». Julián levantó la mirada y por primera vez en su vida no sintió vergüenza. «No sé leer ni escribir». El impacto fue como un rayo cayendo en medio de la plaza. La gente murmuró sorprendida. Algunos se miraban entre sí sin creer lo que acababan de escuchar. El alcalde, aún confundido, soltó una carcajada de incredulidad. «Julián, amigo, ¿me estás diciendo que sin saber leer ni escribir, construiste una ferretería, levantaste un negocio, creaste empleos y ahora regalaste una escuela?» Julián asintió. El alcalde lo miró fijamente y luego preguntó con curiosidad genuina: «Dime algo. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría sido de ti si hubieras sabido leer y escribir?» Julián sonrió. Esa sonrisa de alguien que entiende que todo lo que pasó en su vida tuvo un propósito. Respiró hondo y respondió con calma: «Sí, si hubiera sabido leer y escribir, seguiría siendo el portero del prostíbulo». Por un segundo, el silencio se hizo pesado. Y de repente, alguien soltó una risa. Luego otra, hasta que todo el pueblo estalló en carcajadas y aplausos. No se reían de Julián, se reían con él, porque en ese momento todos entendieron algo. Las desgracias no siempre son lo que parecen. A veces, la peor noticia de tu vida es la que te lleva a cambiar tu destino. Esa noche, Julián no firmó el libro de actas, pero dejó su marca en algo mucho más grande, en la historia de su pueblo. El hombre que un día fue despedido sin nada, terminó siendo el más grande de todos, porque las puertas que se cierran a veces son las que te obligan a construir las tuyas. La anciana, que volvía a ser joven. Mira, todo comienza con un campesino que vivía en un pueblo perdido entre montañas, con sus 3 hijas. El tipo no era rico, pero tampoco pobre. Tenía su tierra, su arrozal y una casa humilde, donde nunca faltaba comida en la mesa. Trabajaba de sol a sol, sudando la gota gorda, pero todo valía la pena cuando veía sus campos verdes y saludables. Hasta que un día, la desgracia llegó sin avisar. El agua dejó de correr por los canales que regaban sus cultivos. Primero, fue como si la tierra la absorbiera poco a poco. Y luego, de la nada, los arrozales empezaron a secarse como si alguien les hubiera robado la vida. El campesino se alarmó. Se rascó la cabeza, frunció el ceño y salió con su pala al hombro a ver qué diablos estaba pasando. Caminó siguiendo el cauce seco del agua, sus botas hundiéndose en el barro reseco, hasta que llegó a la boca del río. Y ahí la vio. Era una serpiente, pero no cualquier serpiente. Era una bestia enorme, con escamas gruesas como placas de metal y unos ojos tan fríos que parecían 2 lunas muertas. Se había enroscado justo en la entrada del agua, bloqueándola por completo con su cuerpo pesado. El campesino tragó saliva. No era un hombre valiente, pero tampoco un cobarde. Se quitó el sombrero, lo retorció entre sus manos y habló con la voz más tranquila que pudo. «Señora serpiente, por favor, le ruego, déjeme pasar el agua a mis campos. Mis cultivos se están muriendo». La serpiente ni se inmutó.
Solo sacó su lengua bífida y se quedó ahí, mirándolo, como si estuviera esperando algo más. El campesino no supo qué hacer. Se pasó la mano por la cara, suspiró y regresó a casa con los hombros caídos. Pero no era un hombre de rendirse fácil. Al día siguiente volvió, esta vez con un poco más de desesperación en su voz. «Serpiente, te lo ruego, mis hijas y yo dependemos de estos campos. Sin agua no tendremos qué comer». La serpiente seguía sin moverse. Y justo cuando el campesino estaba a punto de darse por vencido, la criatura habló. «Dame una de tus hijas como esposa y el agua volverá a correr». El campesino sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. ¿Una de sus hijas? ¿Cómo iba a hacer algo así? Pero luego miró sus campos secos, imaginó a sus hijas con hambre y su miedo se convirtió en desesperación. Cerró los ojos con fuerza y con el corazón apretado dijo: «Si cumples tu palabra, tendrás a una de mis hijas». En cuanto pronunció esas palabras, la serpiente se deslizó lentamente, retirándose de la entrada del agua. Y como si hubiera estado esperando ese momento, el agua brotó con furia, llenando los arrozales con su frescura. El campesino sintió un alivio inmediato. Pero claro, la alegría nunca dura demasiado cuando haces un trato con algo que no entiendes. Esa misma noche, alguien llamó a su puerta. Toc, toc, toc. Era un joven de piel pálida y cabellos oscuros, vestido con ropas finas que parecían no pertenecer a ese pueblo humilde. «Vengo por lo que me prometiste», dijo con una sonrisa tan tranquila que daba miedo. El campesino sintió que el alma se le iba a los pies. No había duda. Aquel joven era la serpiente disfrazada. No supo qué hacer, no supo qué decir. Así que simplemente cerró la puerta con suavidad, apagó la lámpara y se escondió en su cuarto, como si el silencio pudiera hacerlo desaparecer. Pero el joven no se movió. Se quedó ahí esperando. El campesino, consumido por la culpa, se enfermó de pura angustia. Sus hijas lo cuidaban día y noche sin entender qué le pasaba. Hasta que un día, ya sin fuerzas, llamó a su hija mayor. «Hija, necesito decirte algo». La muchacha se sentó a su lado, preocupada. «¿Qué pasa, padre?». El campesino le contó toda la historia. La sequía, la serpiente, la promesa y la llegada del misterioso joven. «Dime, hija, ¿aceptarías casarte con él?». La joven se puso de pie de un salto, con los ojos ardiendo en furia. «¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer algo así, padre? No pienso casarme con un monstruo». De un golpe empujó la silla y salió de la habitación hecha una furia. El campesino suspiró y llamó a su segunda hija. «Hija mía, debo confesarte algo terrible». Pero antes de que terminara su relato, la chica ya estaba roja de rabia. «Ni loca me casaré con esa cosa», gritó y se fue dando un portazo. Solo quedaba la menor de sus hijas. Entró al cuarto con un cuenco de sopa caliente y se sentó junto a su padre. «Padre, debes comer algo». «Hija, tengo que contarte algo», dijo él con la voz quebrada. Le contó todo, cada detalle, cada miedo. La muchacha guardó silencio. Luego respiró profundo y dijo con calma: «Si diste tu palabra, entonces hay que cumplirla. Iré con la serpiente». El campesino la miró con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero que sufras, hija». «No sufriré, padre. Solo pido 3 cosas antes de irme». «Lo que sea, hija, lo que sea». «Quiero 1000 agujas, 100 calabazas secas y cintas de guata». El campesino no entendió, pero aceptó y consiguió todo lo que le pidió. Al día siguiente, la serpiente volvió en su forma humana, esperando a su novia. La joven, con su dote en las manos, lo siguió sin una sola queja.
Caminaron durante horas, atravesando el bosque, hasta llegar a un pantano oscuro y profundo. «Mi hogar está en el fondo de este pantano», dijo el joven. «Sube a mi espalda y cierra los ojos». La muchacha sonrió de lado y sacó las calabazas secas. «Primero, lleva mi dote al fondo del pantano». La serpiente, sin sospechar nada, volvió a su forma real y se lanzó al agua. Pero las calabazas flotaban, y cuando intentó hundirlas, las agujas ocultas dentro se le clavaron en el cuerpo. Se retorció de dolor, enredándose en su propia agonía, hasta que con un último rugido sibilante quedó inmóvil. Había muerto. La joven suspiró aliviada. Pero ahora tenía otro problema. Estaba sola, en medio de un bosque oscuro, y la noche estaba por caer. Y aquí es donde la historia se pone aún más loca. La muchacha había logrado deshacerse de la serpiente con pura inteligencia y astucia, pero ahora estaba sola en medio de un bosque espeso, con la noche cayendo como un telón oscuro. El viento soplaba entre los árboles. Los arbustos crujían, y quién sabe si eran solo hojas o algo más, acechando en la oscuridad. La muchacha abrazó su propio cuerpo, sintiendo el frío mordiéndole la piel. «Bueno, ahora sí que estoy en problemas», murmuró, mirando a su alrededor. Pero como en las buenas historias, cuando todo parece perdido, una luz aparece en la distancia. Era tenue, temblorosa, como si fuera el reflejo de una vela en la ventana de una casa. Sin pensarlo dos veces, la joven avanzó hacia ella, tropezando con raíces y ramas, pero sin detenerse. Cuando llegó, vio una pequeña barraca de madera vieja y techada con paja, encorvada como si el tiempo la estuviera aplastando poco a poco. La luz provenía de una lámpara de aceite en la ventana. Tomó aire, levantó la mano y tocó la puerta con suavidad. Toc, toc. Silencio. La puerta se abrió lentamente y en la penumbra apareció una anciana completamente arrugada, con la espalda encorvada y un par de ojos pequeños y vivaces. «¿Quién eres y qué buscas en mi puerta a estas horas?», preguntó con una voz que sonaba vieja pero llena de energía. La muchacha juntó las manos en un gesto de súplica. «Estoy perdida. Por favor, ¿puedo pasar la noche aquí?». La anciana la miró de arriba a abajo, frunció los labios como si estuviera evaluándola y luego asintió. «Pasa, niña, pero no hagas ruido». La casa olía a madera quemada y hierbas secas. Había una cama dura en un rincón, una mesa con platos de barro y un fogón con una olla que burbujeaba lentamente. La anciana tomó una cuchara, removió el contenido y sirvió un poco en un cuenco. «Come, debes estar muerta de hambre». La muchacha no lo dudó y tomó la sopa caliente con ambas manos. Estaba deliciosa, aunque no podía reconocer qué llevaba. «Gracias, abuela. No sé cómo podré pagarle esto». La anciana sonrió, pero fue una de esas sonrisas misteriosas que no revelan nada. La vida es curiosa, niña. A veces cuando ayudas a alguien, en realidad te estás ayudando a ti mismo. Después de cenar, la joven se acurrucó en un rincón, pero el sueño no le llegaba. La anciana la observaba en silencio como si estuviera decidiendo algo. Finalmente se levantó y fue hasta un viejo baúl de madera en el fondo de la habitación. De ahí sacó algo extraño, un pellejo viejo y arrugado, como la piel de una anciana. «Escucha bien, niña», dijo la anciana, ofreciéndoselo. «Este pellejo es un regalo y una advertencia. Si lo usas, parecerás una anciana. Nadie te reconocerá, nadie te molestará. Si alguna vez sientes peligro, póntelo y estarás a salvo». La muchacha lo tomó con cuidado, sintiendo su textura áspera entre los dedos. «¿Por qué me das esto?».
La anciana le sostuvo la mirada. Porque el mundo no siempre es justo, niña. Y a veces, la mejor manera de ganar es no pelear. A la mañana siguiente, la muchacha agradeció a la anciana por todo, guardó el pellejo y se marchó. El camino fue largo, pero la muchacha recordaba las palabras de la anciana y decidió ponerse el pellejo antes de continuar. Apenas se lo colocó, sintió un cosquilleo extraño recorriéndole la piel. Cuando se miró en el reflejo de un arroyo cercano, se llevó las manos a la boca. Era una anciana. Su rostro estaba cubierto de arrugas profundas. Su cabello se había vuelto blanco y su cuerpo se encorvaba como si hubiera envejecido décadas en un instante. Siguió caminando con pasos lentos hasta que, más adelante, se encontró con un grupo de bandidos. Eran hombres rudos, con cicatrices en el rostro y ropas raídas. Estaban reunidos alrededor de una gran hoguera, bebiendo y riendo con carcajadas roncas. Cuando la vieron, uno de ellos entrecerró los ojos. ¿Quién diablos es esta vieja? La muchacha sintió su corazón latir con fuerza, pero mantuvo la calma. Solo una anciana en busca de un pueblo donde pasar mis últimos días. Los bandidos se miraron entre ellos y rieron. «Bah, no vale la pena. Déjenla ir». Y así la dejaron pasar sin hacerle daño. Cuando finalmente llegó a un pueblo, buscó la casa del hombre más rico del lugar y golpeó la puerta. Un criado abrió con expresión de aburrimiento. «¿Quién es?» «Soy una anciana cansada y sin hogar. Puedo cocinar, limpiar y calentar agua para bañarse». «¿No necesitan a alguien así en esta casa?» El criado la miró de arriba abajo y luego asintió. «Justamente necesitamos a alguien que haga esas tareas. Pasa». Así, la muchacha consiguió trabajo en la casa del hombre más rico del pueblo. Durante el día, trabajaba sin descanso. Pero en la noche, cuando todos dormían, se quitaba el pellejo y volvía a ser la joven que era. En ese tiempo libre, se sentaba en el desván a leer, aprendiendo todo lo que podía. Lo que no sabía era que alguien la estaba observando. El hijo del dueño de la casa, un joven de buen corazón, vio una noche una luz en el desván y se acercó con curiosidad. Al asomarse, su respiración se detuvo. Allí, a la luz de una vela, no estaba la anciana que trabajaba en la casa, sino una hermosa muchacha leyendo un libro. Desde esa noche, el joven regresó en secreto para espiarla. Cada vez que la veía, su corazón latía más rápido. Se enamoró de aquella misteriosa joven sin darse cuenta. Pero algo extraño ocurrió. Comenzó a enfermar. Perdió el apetito, se debilitó y pasaba los días en cama. Su padre, alarmado, llamó a todos los médicos, pero ninguno encontraba la cura. Finalmente, un adivino fue llamado a la casa. «Su enfermedad no es del cuerpo, sino del alma», dijo. «Está enamorado de alguien que vive en esta misma casa». El padre, desesperado, ordenó que todas las mujeres de la casa se arreglaran y pasaran frente a su hijo, pero ninguna de ellas logró animarlo. Entonces, un sirviente murmuró: «Señor, solo falta la anciana que calienta el agua». El padre frunció el ceño. «Pues tráiganla». Cuando la muchacha escuchó esto, sonrió en secreto. Fue a su cuarto, se quitó el pellejo y se arregló el cabello. Luego, vestida con su verdadera apariencia, llevó la comida al enfermo. Apenas el joven la vio, su rostro se iluminó y, sin dudarlo, tomó la comida y comenzó a comer. Su enfermedad desapareció como por arte de magia. El padre, al ver lo que ocurría, entendió que aquella joven era la causa de la felicidad de su hijo y, lleno de alegría, organizó una gran boda. Así, la muchacha que una vez estuvo prometida a una serpiente encontró la felicidad de una manera que jamás imaginó.
y dicen que hasta el final de sus días nunca dejó de leer a la luz de una vela, recordando que la inteligencia y la valentía pueden cambiar cualquier destino.